debemos caminar, no estamos solos, lo debemos acompañar y Javier Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. El micrófono no se puede estar de este lado. Buenas noches a todas y a todos. Nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Cordial bienvenida para el doctor Vázquez. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ahí estamos atentos y alertas porque la situación en Brasil es mucho más que complicada. Los acontecimientos que han ocurrido hoy llaman a la alarma. Son varios y hay que explicarlos detenidamente, pero hay que estar muy atentos y en este programa te vamos a contar lo que ocurrió y lo que sigue aconteciendo hoy en el Brasil. Que resumidamente es que antes del mediodía asumió Lula como ministro de la presidencia, digamos, sería el cargo formal aquí en Bolivia, como una especie de jefe de gobierno, por decirlo de alguna manera. Ministro de la Casa Civil, que en la práctica es el número 2 del gobierno, porque la vicepresidencia en general en Brasil está bastante pintada, por decirlo de una manera. Pero para vos, si no seguiste las noticias durante el día, 40 minutos después, una orden judicial echó para atrás la designación impulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, hay evidentemente una guerra abierta, una guerra política entre el gobierno y el partido, yo le digo el partido judicial. Ahora sí, vamos a sustentar esta valoración en un rato. Como lo bautizó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es, empecemos de una vez con Brasil, por favor, querido Hugo, vamos a ver la nota número 3, reporta la televisión española. Esto obviamente hoy se comentó en todo el mundo. Brasil, recordemos que es la principal potencia suramericana, el país más grande de nuestro subhemisferio, de América del Sur, tiene 200 millones de habitantes. 200 millones de habitantes. Octava entre las primeras 10 economías del mundo, oscila entre la sexta, séptima, octava, integrante del BRIC, ese bloque regional que integra con Rusia, con India, con China y con Sudáfrica, o sea que estamos hablando de una potencia no solo en el continente, sino en el mundo. Acosada por una crisis económica muy fuerte, un proceso recesivo, además, y esto obviamente es un dato que no puede dejar de soslayarse. El desgaste también del Partido de los Trabajadores, partido en ejercicio del año 2002, cuando llega Lula al poder, tras presentarse a 5 elecciones presidenciales, ¿no? 4. ¿4? Claro. 94, 98, 2002, 2006. Bueno, vamos a empezar. Televisión Española, Meta, dale, vamos. Lula da Silva tomaba hoy posesión como nuevo ministro, en un acto marcado un día más por la tensión que vive el país. Buen día. Su nombramiento ha avivado el pulso entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Ayer, a última hora, se filtraba por parte del juez Moro la conversación entre Lula y Dilma. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. ¿Tá? Ah, tá bom, tá bom. Este diálogo supone un nuevo golpe para la ya debilitada presidenta, cuyo procedimiento de destitución ha echado a andar con la constitución en el Congreso de la comisión que debate el caso. Dilma y sus seguidores acusan al Poder Judicial de pretender dar un golpe de Estado. Viola principios y garantías constitucionales. Los golpes empiezan así. Los jueces han respondido con un comunicado en el que defienden su independencia. La tensión se ha trasladado a las calles y a los balcones con las habituales caceroladas, panelazos, que desde hace tiempo acompañan cada intervención de la presidenta. Bueno, acá hay una primera demostración de la guerra política que mencionábamos entre el gobierno y el partido judicial. ¿Usted se imagina que en Estados Unidos se dé a conocer una charla telefónica por una decisión judicial entre Obama y Bush o Bill Clinton, por ejemplo? O cualquier miembro de su gabinete, y John Kerry, no, olvídate. Además esta grabación que filtra el juez Sergio Moro a medios de comunicación, a la Red Globo básicamente, que conspira, no descansa ni 5 minutos para conspirar contra el Partido de los Trabajadores y Lula, es una grabación ilegal además. Es una bestialidad eso. Es ilegal, o sea, fíjense lo que Perdón, estamos... Recordemos si en algún otro momento, en alguna parte del mundo,
¿alguna justicia de un país ha dado a conocer la grabación de un presidente? Yo no tengo registro en 10 o 20 años de... ¿No? No, Hasta- el Watergate, las grabaciones esas fueron de periodistas que lo sacaron a la luz. No, claro. Digamos, la espía fue... A ver, acá hay una nota que saca La Nación de Argentina, que es un periódico conservador, que repica otra nota de Merval Pereira de O Globo. Que O Globo es igual, es un medio de derecha que ha estado conspirando permanentemente, tratando de dañar la imagen del gobierno del PT. Es la cabeza de la conspiración mediática, es O Globo. O de la desestabilización, si querés, o de la deslegitimación del gobierno de Lula desde que asumió. Hasta O Globo dice que los argumentos tienen más tinte político que jurídico. Por más que las acusaciones, leo textual, por más que las acusaciones de la Fiscalía de San Pablo para pedir la prisión preventiva de Lula fuesen ciertas, los argumentos esgrimidos son de cuño más político que jurídico. Cabecera de la nota. Fíjate esto, porque además aparece acá un fiscal, el juez Moro, y ahora aparece otro juez que ya te vamos a contar y te vamos a mostrar quién es. Dice el fiscal Casio Concerino, que es quien pide la prisión preventiva de Lula, ya se había precipitado al anunciar escuchá, ¿con quién? En una entrevista con la revista Bella, es impresionante, que denunciaría al expresidente incluso antes de escuchar su declaración. Y la medida que acaba de tomar es un despropósito, dice este medio de la derecha. Al final dice, no lo voy a leer todo, obviamente. Las acusaciones más sustanciales contra Lula parecen más una provocación política que otra cosa, dicen los medios conservadores de Brasil. Pero evidentemente que el Poder Judicial tiene que tener algún apoyo para lanzarte esta ofensiva, para sacar un audio, para mandar a escuchar al presidente del país más poderoso de Sudamérica, a la presidenta con el expresidente y además hacerlo público. Hacerlo público el día en que Lula iba a juramentar su cargo como ministro de la Casa Civil en Brasil. No cualquier día, está claro que aquí hay una ofensiva judicial y mediática, un entramado entre ellos, una connivencia prácticamente delincuencial para tratar de destruir al Partido de los Trabajadores y al gobierno de Dilma Rousseff. A ver, imagino yo, interpreto, haciendo análisis político, qué sé yo, vimos una situación similar en Honduras, cuando el Poder Judicial mandó en primera instancia a sacar a Zelaya de alguna manera. Sí, lo primero que hizo fue impedir que Zelaya convocara el día de una elección a una encuesta sobre una serie de temáticas a la población. La declaró ilegal y le dijo que por eso estaba cometiendo un delito. El Poder Judicial ahí fue una pata fundamental de los golpistas. Y la otra pata fue el Parlamento. Pero que lo contaba, termina destituyendo. evidentemente, esto estaba organizado, no es que fue casualidad. Y tenía el apoyo En de las este Fuerzas caso, Armadas. las fuerzas políticas de oposición a Lula coquetean con la del Poder Judicial, no sé, tienen el apoyo explícito, tácito, abierto, no sé. Hasta ahora no se sabe nada. Ninguno de los líderes de oposición dijo qué bien la medida del juez Moro, del fiscal, de la hora del juez. No. El problema, el problema es el siguiente. ¿Por qué los medios o los líderes opositores no salen a batir palmas por la causa judicial y sí lo hacen por el impeachment a Dilma Rousseff? Porque muchos están involucrados en la causa también. El conocido Lavallato, que es la causa más grande de corrupción en la estatal Petrobras, además de acusaciones y más de medio centenar de presos que estaban funcionarios, exfuncionarios del PT, también hay funcionarios de la oposición. El propio Ezio Neves, líder de la oposición, está involucrado en el caso. El presidente de la Cámara de Diputados, que impulsa el juicio del impeachment a Dilma Rousseff, está involucrado. Entonces... Los medios históricamente conservadores no están apoyando esta movida. No. Es que, aparte esta movida tiene otra causa. Hay una figura muy controvertida que es la del arrepentido que delata a otros. Sí. Y eso hace bajar la pena judicial. Entonces, es un festival de delaciones que no se sabe si tienen mucho de sustento o mucho de salvar el propio pellejo. O incluso se sabe que Bella ha participado con muchos de estos arrepentidos en una campaña política. Una de ellas fue días antes de las elecciones que gana Dilma Rousseff en segunda vuelta. O sea que hay
mucho dinero circulando también para que haya declaraciones que involucren al expresidente. Hoy al mediodía, ya te contamos, Dilma juramenta a Lula como ministro. 40 minutos después, te lo dijimos también, aparece esta orden judicial que echa para atrás la medida, que impide esta continuidad o esta asunción de Lula. ¿Quién es este juez? Es el juez Preta-Neto. Vamos a ver un poco... Un juez paulista, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es, por favor, esto es bastante significativo, por no decir escandalosísimo. Mirá. Esta es la página de Twitter o el sitio, o el, ¿cómo se dice? El Twitter de este hombre. ¿Cómo ¿Cómo lo tiene ahí? Su nombre... No llego a leer, Marian. Su nombre es Itagiba Cata Preta-Neto. Dice liberté, igualité, fraternidad, las tres consignas de la Revolución Francesa. Y fuera PT. Fora PT. O sea, fora el Partido de los Trabajadores. ¿De ahora? Esto es del 10 de marzo. De ahora. Es un juez, o sea... Estamos hablando de... El Poder Judicial, ¿cuántas veces se habla de que la base de la democracia es que el Poder Judicial sea independiente? De los otros poderes, pero también de afiliaciones políticas. Obviamente, un juez no puede hacer militancia política. Esto es una... ¿Cuál es la consigna habitual de la derecha latinoamericana contra los procesos de cambio que enarbolan como pieza fundamental de la democracia? Separación de poderes, dicen, en los procesos de cambio no hay separación de poderes, se diluye el judicial y el legislativo en el ejecutivo. Ahora no los vi rasgándose las vestiduras por esto. En absoluto, esto no lo muestra nadie. Vamos a la siguiente Twitter de este juez impresentable, por favor. Esto es muy bizarro. Bueno. Es muy bizarro. Ahí está el hombre, 7 de marzo, 20 horas, Cata Preta-Neto, ayude a derribar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella... y además dice, si ella cae, el dólar cae junto. También. Qué bárbaro. Y hoy este hombre, militante por la caída y la salida de la presidencia de Dilma, hoy es el que manda con una orden. Después dicen que... no hace falta comentar más. Uno más, ahora el Facebook del amigo juez independiente y libre. A ver, esto explíqueme porque no entiendo nada y veo poco, sí, doctor. En este caso es la convocatoria a una marcha, a la última marcha que se hizo esta semana que pasó contra Dilma por el impeachment. Dice, falta un día para que usted derribe a Dilma, venga a las calles, ven para Rúa, y al lado ahí tenemos una convocatoria ciudadana a no tener miedo para que termine cayendo Dilma. Bueno. Le puedo decir que, además, creo que podríamos estar todo el programa mostrando las cuentas personales de Twitter y de Facebook del juez Preta-Neto, porque están repletas de fotos incluso de él en estas marchas. Un crack. Sí, y aquí lo que observamos es... ¿Cómo se destituye? Un juez, no, obviamente, lo repetimos, no puede haber una militancia político-partidaria encima tan pública. Seguramente todos los jueces tendrán sus afinidades políticas, esto es inevitable. Pero otra cosa es activar en favor de una causa, en este caso además contra la salida precipitada de nada más y nada menos que de la presidenta. Y después aparece siendo quien toma la decisión de si Lula puede asumir o no. Es como que es muy bizarro. Nadie va a decir, bueno, este juez, a ver, la conducta que está teniendo obviamente está absolutamente apartada de cualquier principio ético para la investidura que debería tener. No va, me imagino que en el ambiente que se está viviendo ahora en Brasil, nada, esto que estoy diciendo es una estupidez total. No va a pasar nada. Obviamente existen mecanismos para destituir jueces que son un jury de enjuiciamiento a través de consejos de la magistratura. Pero
en este caso no va a ocurrir. Lo que sí observamos acá, y Samper, Ernesto Samper, presidente de la UNASUR, respecto antes de que ocurriera todo esto, el 16 de marzo, tuiteó: la aceptación de Lula de un cargo en el gobierno constituye un acto de legítima defensa política y aseguramiento de su derecho a un debido proceso. Porque además, al tener un cargo público, ya en la instancia que lo tendría que convocar a declarar, porque recordemos que no hay ningún tipo de proceso firme contra Lula en las cosas que se lo acusan. Sería ya una instancia superior, una Corte Suprema, entonces cambiaría eso. Pero acá lo que observamos, porque aparte sucedieron otras cosas, ¿no? Divulgan esta conversación privada de manera ilegal, una escucha telefónica ilegal, llega a los medios, este juez paraliza el nombramiento y además hoy ocurrió otra cosa, el Congreso de Brasil acepta que se conforme la comisión para un juicio político contra Dilma Rousseff, contra el impeachment. Todo esto pasó hoy y en estos momentos en la Avenida Paulista, el centro de las manifestaciones contra Dilma y Lula, hay un acampe en la avenida más grande de la ciudad industrial, que se vaya, que renuncie Dilma, que haya juicio político. O sea que está calentico. Vamos a escuchar un poco, en un minuto, de un reportecito de la CNN, la opinión de algunos ciudadanos en Brasil sobre la designación de Lula. La mayoría de ellos, por cierto, en contra, pero vamos a escuchar en qué termina. Me parece una vergüenza, un escarnio para los brasileños. Me parece que ha habido un desvío de funciones y principalmente una forma de escapar de la cárcel. Es un medio de escapar de la prisión. Me parece horrible, ha sido una forma de ignorar a la población. No merecemos que nos engañen de esta forma. Son todos unos corruptos y el gobierno debería salir. Creo que es una gran vergüenza lo que está pasando en Brasil. Con su nombramiento como ministro, Lula está asumiendo muchas cosas que nos hacen no creer más en la política brasileña, como ya sucede desde hace muchos años. Ante el estado de excepción que estamos viviendo, en el que el Poder Judicial está marcando la línea de los periódicos y de los noticieros, soy totalmente favorable al nombramiento de Lula como ministro. Me parece mal, ya que un expresidente no debería asumir un cargo como este tras ser prácticamente cesado. Bueno, está evidentemente que es una situación muy compleja, ¿eh? Y obviamente aquí que entra en discusión y en debate el papel de los medios de comunicación también, aunque recién mostrábamos que en el último caso de pedido de prisión preventiva había medios conservadores que no le apoyaban. Sin embargo, ha sido sistemática la campaña de desprestigio en contra del gobierno de Lula desde su llegada al poder en 2002, y quienes de alguna manera seguimos la coyuntura política de Brasil, sabemos que ha sido muy fuerte la oposición político-mediática en todos estos años de gobierno, y que además el PT o el ejecutivo de Lula y de Dilma no han realizado esfuerzos por construir una estructura mediática diferente que pueda llevarle otras voces a la gente, cosa que sí sucedió en Venezuela, aquí en Bolivia, en Argentina, con mayor o menor éxito, pero por lo menos estuvo el intento. En Brasil esto no ocurrió. Pasa que igual lograron incorporar una ley de comunicación que obligaba a los canales privados a poner 3 horas de producción nacional cotidiana. Eso sabe el enojo que generó. Impresionante. El tema es que la red de medios de la derecha tienen un poder histórico en Brasil que es muy difícil de contrarrestar. Vamos a ver un spot, por favor, de la convocatoria, porque ya les dijo Mariano que hay un acampe de los sectores opositores ahora en Sao Paulo. Mañana van a salir los que defienden a el gobierno del PT. Vamos a ver el spot de la convocatoria, 30 segunditos. Dia 18. Dia 18. Dia 18. Dia 18 de março. Vamos tomar nas ruas. Todos juntos. Contra o golpe. Pela democracia. E pela democracia. Vamos representar. Vem pelos becos e vielas. Vamos encher as ruas em todas as favelas.
Mais uma vez, vou falar sem esculacho. Vamos tomar as ruas no dia 18 de março. Y para sumarle más tensión a toda esta situación que se vive en la República Federativa de Brasil, una noticia de último minuto que estamos chequeando ahora, dice lo siguiente, Mariano. El país de Uruguay, Nin Noboa, que es el canciller del Uruguay, sé que en Brasil hay acuartelamiento de tropas, dice el canciller. El gobierno de Tabaré Vázquez ve con preocupación la severa crisis política y financiera que vive Brasil, así lo confirmó el canciller Rodolfo Noboa ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores. En Brasil hay una situación complicada, la estamos siguiendo, estamos preocupados, lo hemos hablado con el presidente Tabaré Vázquez y en su condición de presidente de la UNASUR está emitiendo una declaración haciendo un llamado a respetar el orden institucional en Brasil y el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, que fue electa por el voto popular hasta el 2018. Y también hace un llamamiento a que la situación se solucione lo más rápido posible. Y ahí dijo, sé que hay un acuartelamiento de tropas y movilizaciones, esto en referencia a los manifestantes. Dice que recibió esa información de la Embajada de Uruguay en Brasilia. Esto cambia... Pero que no puede arriesgar una opinión sobre la situación. Bien, esto cambia obviamente el escenario drásticamente porque ya la posible o eventual participación de las Fuerzas Armadas en toda esta contienda ya abre otro abanico de posibilidades y de situaciones y de una coyuntura política mucho más compleja o tal vez violenta. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro alertó las intenciones de la oposición de Brasil de ejecutar un golpe mediático, lo llamó Maduro, mediático judicial, contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que pidió a los movimientos sociales enfrentarlo. Destacó el liderazgo de la mandataria y el PT y calificó como fuera de lugar la campaña sucia que existe contra Lula da Silva y Dilma Rousseff. No se justifica, dijo Nicolás Maduro, tanto odio contra líderes que han dado todo por la libertad y soberanía de su país. Bueno, evidentemente que esto es un nuevo capítulo y está muy caliente de la restauración conservadora que estamos viviendo a nivel regional, de la que Bolivia no escapa, y me imagino que en las próximas horas habrá algún pronunciamiento del presidente Evo Morales o de la Cancillería del Estado Plurinacional, seguramente porque ya es evidente que toda la región se está refiriendo al tema Brasil con la alerta adicional y muy peligrosa de un posible acuartelamiento de las Fuerzas Armadas de ese país, que tienen una historia... Que lo advierte además desde Uruguay, su canciller. Uruguay tiene en este caso la presidencia pro tempore de UNASUR, o sea que por ese rol que ocupa, digamos, están trabajando con mucha cercanía y mucho ojo en lo que ocurre en Brasil. Corte, enojo con los medios. Repasamos algunas cositas más a la vuelta que como siempre creemos no te las puedes perder. Ya regresamos. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos... Seguimos, vamos a charlar un rato más sobre lo que está sucediendo en Brasil. Otras informaciones que estábamos repasando ahora en el corte dan cuenta que todavía la batalla judicial va a continuar en torno a la designación, si es legítima o legal o no, de Lula da Silva en el gabinete. Podría revertirse esta decisión del juez Pretaneto. Recordemos que apenas sucedió esta decisión judicial completamente inédita de injerencia en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del Brasil presentó un recurso de amparo. Hay instancias judiciales que dijeron Lula tiene que asumir, pero otras instancias federales que dicen que no, que está en suspenso, y siguen presentándose instancias judiciales de ambos lados para la suspensión definitiva o bien para que se le permita a Lula hacer. Igual después de lo que vimos del juez Pretaneto, me imagino que la valoración dentro de sectores del Poder Judicial sobre la idoneidad de este magistrado, me imagino que ellos conocerán estas cuestiones mejor que nosotros aquí desde Bolivia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Yo me imagino que sí, ¿no? No costó mucho encontrar esto. No es que... No es que hicimos una tarea de... Vamos a ver ahora una nota de Karen Méndez. Ella es periodista venezolana, corresponsal de Russia Today.
nos habla sobre el papel de Estados Unidos, la mano de Washington detrás de todas estas protestas que estamos viviendo a nivel regional. Adelante, Karen Méndez, a quien saludamos, hace poco fue madre. Las protestas vuelven a tomar las calles de Ecuador. Se trata de la primera manifestación del año en contra del presidente Rafael Correa. Es una manifestación que ha sido convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, también el Frente de Trabajadores y el Frente Popular. Todos ellos aseguran que protestan contra las medidas económicas del presidente Rafael Correa y por el encarecimiento, el alto costo de la vida. Pero además resaltan que protestan por 3 leyes laborales que actualmente se discuten en la Asamblea Nacional. La analista Valeria Pulga asegura que esta manifestación no tiene justificación. Yo me atrevería a decir que son protestas realmente injustificadas dentro de ese marco, y lo que pretenden es principalmente desgastar la figura de la actual administración, que sin duda están bastante envalentonados también estos sectores de oposición, que son de derecha, son de izquierda, responden a varios sectores políticos, sobre todo envalentonados por lo que se está viviendo actualmente en la región, que son embates permanentes a los gobiernos progresistas. El presidente Rafael Correa denuncia que estos grupos opositores lo que buscan es violencia de calle para así provocar acciones violentas, un muerto que les permita victimizarse y retomar espacios de poder. Pero además del presidente Rafael Correa, también otros mandatarios de la región y diversos analistas alertan que detrás de estas protestas de calle estaría el gobierno de Estados Unidos en complicidad con los grupos opositores de estos países que buscan una restauración conservadora para adueñarse nuevamente de todos los recursos naturales que hay en esta región. Pero ¿cómo lograrían ellos esta restauración conservadora? Ellos explican que Estados Unidos con esta oposición estaría aplicando los métodos del golpe suave. ¿Y qué establece este guión de golpe suave? Principalmente minar las bases que sostienen al gobierno, aplicando 3 fases. Primero, la fase de protestas que ellos llaman no violentas, luego la fase de no cooperación política, económica y social, y por último la intervención. Creo que hay de todas maneras un hostigamiento permanente en contra de los gobiernos de Evo Morales y de Rafael Correa. Creo que también hay un hostigamiento muy fuerte en contra del gobierno de Dilma Rousseff y del expresidente Lula, y esto tenemos que verlo a la luz de decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos. Desde Venezuela, el presidente Maduro denuncia que Estados Unidos busca acabar con la revolución bolivariana. Ha dicho que tanto la extensión por un año más de un decreto que ha firmado el presidente Barack Obama el año pasado, declarando a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos, y las recientes declaraciones del presidente estadounidense, que ha dicho que cuanto antes se cambie de gobierno y se instale un gobierno legítimo, mejor será para todos. Esto evidenciaría que el gobierno de Estados Unidos está financiando y planificando acciones desestabilizadoras contra Venezuela. Si el decreto firmado, violando el derecho internacional y sin ninguna razón ni motivo moral, amenazando y diciendo que Venezuela es una amenaza contra los Estados Unidos, ya de por sí es luz verde para la locura terrorista de la oposición venezolana. Las declaraciones ayer de Barack Obama es el reconocimiento que ese gobierno está inmiscuido directamente en todas las tentativas golpistas para cambiar un gobierno legítimo. Porque Estados Unidos pretende volver a tener el dominio geopolítico de esta región. No creo que Estados Unidos tenga nada que ver con todo esto que estamos viviendo, que tan amablemente ha recibido en la última década y media la llegada al poder de gobiernos como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Cristina, Correa. Bueno, muy buena la nota de Karen. Esto obviamente era una ironía, y evidentemente lo que se está viviendo en la región es una batalla geopolítica muy fuerte, que Estados Unidos está buscando recuperar el terreno perdido, que está utilizando el desgaste que están viviendo evidentemente estos procesos de cambio, que ha encontrado en el tema de la corrupción una pata muy débil
de estos procesos y se está aprovechando. Y me parece interesante también cómo me parece que si uno está en cada uno de estos países, pierde un poco la perspectiva de el clima regional, ¿no? Mediáticamente como que se prende, bueno, está este caso acá, está este otro en otro país, este otro en Argentina, este otro en Ecuador, como si no... Es evidentemente... Y es una red. Claro, es como un guión que se aplica, obviamente con sus adaptaciones, que son necesarias a las sociedades, a los casos y a los procesos, pero es muy similar en todos los países, prácticamente idéntico. Y esto me parece que es importante que nosotros que estamos de este lado y que trabajamos en esto, lo resaltemos y te lo mostremos y te lo contextualicemos como lo hacemos nosotros y como lo hizo Karen Méndez en el informe de Russia Today. Esto es fundamental y es muy importante para tomar conciencia de lo que está pasando y no solamente pensar si Evo Morales tuvo un hijo con Gabriela Zapata o no lo tuvo, ¿no? Que es el dato menor en definitiva. Sí, observamos en las redes que en Brasil se están realizando encuentros espontáneos de las bases del gobierno del Brasil para definir acciones. Hay mucha preocupación. El movimiento Sin Tierra, el MST, culpa a Moro por la difusión al juez Moro de ese audio, de crear un estado de excepción y de incendiar el debate por la democracia en el Brasil. Y Pedro Stadile, el líder del MST, pide que mañana se llenen las calles en apoyo y en defensa de la democracia. Me parece que eso también es... Vamos a ver qué pasa en las movilizaciones de mañana. Pero evidentemente que no es el momento de mayor fervor popular en apoyo del gobierno del PT. Esto salta a todas luces. Al revés, es el momento de mayor debilidad. Sobre todo por la recesión económica que se está viviendo desde hace rato. De hecho, si uno hace una comparación de las manifestaciones para que Dilma Rousseff se vaya y las manifestaciones para que se quede, realmente hay que admitir que han sido ampliamente populares las que fueron con pedidos de renuncia, y las otras han sido un poco flacas. Veremos ante esta situación delicadísima de hoy, quizás esos sectores que no se sienten entusiasmados en salir a defender al gobierno de Dilma por sus medidas económicas de ajuste, esto hay que reconocerlo, tiene un ministro de Economía completamente neoliberal, consideran que este es un momento crítico y es un parteaguas, un patamar, como le dicen en Brasil, de que caiga el gobierno o no. Vamos a ver unas imágenes de noviembre de 2015, porque algo en lo que hemos trabajado mucho aquí, en Ojo con los Medios, es en el carácter totalitario, fascista en muchas situaciones, de los discursos que aparecen entre los manifestantes que piden no que se vaya el gobierno por corrupto, sino que piden que intervengan los militares, que Brasil necesita de un Pinochet, cuestiones así. En este caso, una nota de la agencia francesa de prensa en noviembre de 2015 nos contextualiza también en ese ambiente de tanta crispación y violencia verbal que se está viviendo en este momento en la hermana república. Centenares de brasileños se movilizaron en la capital pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Un integrante del ultraderechista Campamento Patriota justificó el llamado como medida necesaria para devolver el orden al país. Dicen estar cansados de los escándalos de corrupción y el ataque a sus derechos. Queremos que todos se vayan. Queremos la intervención de las Fuerzas Armadas porque solo así se irán. No van a salir por voluntad propia. Tenemos que sacarlos de una vez por todas a ver si llega un gobierno que haga que Brasil se encamine de nuevo. Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos y para que Dilma salga del poder. Nadie puede soportarla más a ella. Brasil restableció su democracia en 1985, tras 21 años de dictadura militar, que dejó cientos de muertos y desaparecidos, y en la que la propia presidenta Rousseff fue torturada por pertenecer a una guerrilla. Bueno, esto se conecta directamente con la declaración que leíamos en el bloque anterior. Canciller del Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado uruguayo, dijo: sé que en Brasil hay acuartelamiento de tropas. La fuente
la embajada, la legación uruguaya en Brasilia. Hagamos un corte, por favor, el último de esta noche en Ojo con los Medios, y seguimos en 2 minutitos no más. No te vayas si te parece pertinente. El último golpe militar que se produjo en Brasil fue en el año 1964. Vamos a recordar, por favor, una portada justamente del periódico Globo que estábamos charlando hace un ratito de aquella época, por favor. Han pasado casi 52 años. 52 años, qué bárbaro. Dale, vamos. Esta es la tapa de O Globo del 4 de abril de 1964. Y si uno quiere, es ahora un gobierno definitivo, apartidario y democrático. Y dice, no puede esperar Brasil un mes para tener administración que se requiere en este momento. No podemos ser asediados por medidas excepcionales y no podemos imaginar que los agitadores y los comunistas consigan quedarse de brazos cruzados durante 4 semanas, pegando ahí duro al gobierno de João Goulart por caer. Digamos, el rol de los medios de comunicación, creo que estas tapas de los grandes medios masivos, cercanos a los golpes, los vamos a encontrar en todos los países de América Latina. Así es, ese es el caso de Globo, en el marco obviamente que era la Guerra Fría, decíamos, pasaron más de 50 años, y sin embargo, claro, el tiempo es diferente, es otra época, obviamente esto no puede dejar de soslayarse, sin embargo también notamos estos últimos tiempos un aire muy conservador con todo este tema de la restauración conservadora, valga la redundancia, en América Latina, obviamente en contra de los procesos de cambio, y de alguna manera estuvimos charlando también fuera del aire una preocupación por este clima de tanta violencia. Vimos el asesinato de un militante social en Argentina estos días, los discursos que te aparecen en las pantallas pidiendo la intervención militar en Brasil, la situación de desestabilización que se vive en Venezuela, y no está claro qué puede pasar si hay una discontinuidad, un quiebre democrático en estos países a nivel social, ¿no? Y a nivel del revanchismo de los sectores conservadores en contra de militantes, de estos gobiernos progresistas, dirigentes, altos funcionarios. Es una situación muy delicada porque ha habido una excitación muy fuerte de alguna manera de este mismo mensaje anticomunista de hace 52 años, pero obviamente adaptado a estas épocas. Fíjate en este sentido, hace una hora, Twitter de Enrique Capriles Radonsky, líder opositor venezolano: no aguantamos un día más de inflación, de escasez, de incertidumbre. El tiempo se agotó. Y Twitter de Aécio Neves, quien podríamos decir el principal líder de la oposición en Brasil, perdió por apenas 3 puntos las elecciones con Dilma Rousseff. Dice, los brasileros se sienten ultrajados con la decisión de impulsar al expresidente Lula como ministro. Tiene varios tweets, uno de ellos dice, Brasil merece el inicio de un nuevo tiempo. Muy en la línea de también el líder opositor Enrique Capriles. Parece que las declaraciones y las acciones de este guión están coordinadas regionalmente. Interesante la similitud. Vamos a ver, a propósito del golpe de Brasil en 1964, cuál fue el papel de Estados Unidos en ese quiebre democrático, en un reportaje de Hispan TV. Brasil vivió 21 años bajo el régimen militar y, de acuerdo a documentos, contó con el apoyo de los Estados Unidos. Varios informes que fueron desclasificados revelan que la Casa Blanca y el Pentágono apoyaron el movimiento que derrocó al presidente João Goulart, tal como nos muestran las grabaciones entre el presidente John Kennedy y el embajador estadounidense en Brasil, Lincoln Gordon, justo 2 años antes del golpe militar. Began to be carried out in part by DASIS, always running
En el periodo de derrocamiento del presidente brasileño, el presidente de Estados Unidos era Lyndon Johnson, quien asumió la presidencia después del asesinato de Kennedy. En estas grabaciones, él habla por teléfono con el subsecretario de Estado George Ball. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Taylor, and we decided to go ahead and start a naval task force out. Este audio del presidente americano Lyndon Johnson es el atestado de que Estados Unidos enviaba la flota naval para estar apoyando a los golpistas aquí en Brasil, para dar soporte a cualquier movimiento de resistencia que pudiera haber por parte de João Goulart. El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, envió una solicitud oficial al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que libere urgentemente todos los documentos secretos del golpe militar en Brasil. El objetivo es que se conozca con mayor profundidad la injerencia del gobierno estadounidense en este episodio. Ronnie Corvelo, Hispan TV, São Paulo. Seguro vamos a necesitar... Qué impresionante escuchar audios del propio presidente de los Estados Unidos. Incluso se hablaba de llevar buques a las costas de Brasil para apoyar ese golpe contra el gobierno popular de João Goulart. En aquella época justamente, Mariano, también se vivió una restauración conservadora que tuvo que ver con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en noviembre de 1963. Ese golpe contra João Goulart se daba poco tiempo después. El fin de marzo, exactamente. Y paradójicamente estamos por cumplir aniversario, ¿no? Yo creo que esas cosas no son casuales. Y otro par de meses después caía en Bolivia Víctor Paz Estenssoro, derrocado por un personaje que era muy cercano a los servicios de inteligencia estadounidenses, como fue René Barrientos, instalando de esa manera una dictadura y poniendo fin a un proceso democrático que se vivía en Bolivia desde la Revolución Nacional. O sea que en ese momento también había una ola de restauración conservadora que principalmente pasaba por una pugna interna que había entre Estados Unidos, entre sectores del Pentágono y del Departamento de Estado, para ver si en el marco de tratar de frenar el avance del comunismo se hacía en el marco de procesos democráticos o con dictaduras militares. La muerte de Kennedy, o su asesinato más bien, sirvió para que el ala más dura se fortalezca y se instalen en varios países dictaduras militares. Bueno, y el miedo a la frase emblemática del Che Guevara de crear en América Latina 2, 3, 4 Vietnam. Estados Unidos no se iba a permitir eso, así que la salida fue la salida más sanguinaria, que fue dictaduras, genocidio, desaparición. Pasamos a otro titular, pero que también tiene que ver con todo esto. Desde otro lado, Obama está por iniciar una visita histórica a Cuba. ¿Será casual que está pasando todo esto también cuando Obama va a Cuba? Es simbólicamente significativo también, Y va a ir a la Argentina. Una declaración de Mauricio Macri reportada por la agencia AP. Dice el presidente argentino, Obama es uno de los líderes que más ha defendido los derechos humanos. Sí, lo dice en el contexto también. Va a estar el presidente Barack Obama en momentos en que se cumplen 40 años del sangriento y último golpe militar que se dio en la Argentina. 30.000 detenidos desaparecidos, cerca de 1 millón de exiliados, un vaciamiento económico de la nación. Y me parece que efectivamente no es casual estas declaraciones que terminan siendo provocadoras por el rol que tuvo efectivamente Estados Unidos en el Plan Cóndor y en estos golpes militares, como te contábamos recién. Bueno, hay mucho para hablar aquí. Sí. Y algo relacionado con lo de Brasil, hoy el gobierno de Macri emitió una comunicación oficial diciendo que no tenían opinión sobre lo que estaba sucediendo en Brasil porque era un asunto de otra nación y no querían meterse. ¿Qué diferencia cuando aquí el intento de golpe prefectural del 2008, el golpe policial en 2010 en Ecuador? No, ¿qué diferencia con la postura del gobierno de Macri en el caso de Venezuela? Además, pero digo, ¿qué diferencia, digamos, cuando antes la solidaridad de los países era total y monolítica en América del Sur, y esta restauración conservadora muestra él
salvate vos, ¿no? Arreglate como puedas. De esta restauración conservadora también un aspecto importante es el pago. Vamos a pasar por favor a la nota número 17. El pago a los fondos buitres en Argentina. Bueno, está buenísimo el programa de hoy. Vamos sí, lindo, porque en diputados se decidió por media sanción darle o aceptar y avalar el pago a los fondos buitres y derogar la ley Cerrojo a pedido de un juez de Estados Unidos. Adelante, legisla ahora en Argentina el juez Griesa. Vamos. Con 165 votos a favor, 86 en contra y 5 ausencias, tras un debate que se prolongó durante 20 horas, la Cámara de Diputados argentina aprobó el proyecto de ley que permitirá al gobierno de Mauricio Macri cancelar deudas con acreedores que reclaman en tribunales por bonos soberanos en cese de pagos desde 2001, aunque la iniciativa debe ser avalada ahora por el Senado para convertirse en ley. La iniciativa autoriza al gobierno a pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde finales de 2001 y que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010. Estos incluyen a poderosos fondos de inversión que litigan contra Argentina en tribunales de Nueva York desde hace una década y que cuentan con una sentencia de pago a su favor firmada por el juez Tomás Griesa, y a otros acreedores como inversores individuales italianos que no están alcanzados por ese proceso judicial. En el proyecto se prevé además otorgar un permiso al Ejecutivo para que emita deuda por hasta $12.000 millones en los mercados internacionales, con plazos de vencimiento de hasta 15 años, a los fines de aplicar los recursos que se obtengan al pago a los acreedores. El objetivo del gobierno es contar con la ley aprobada antes de abril, con la idea de salir a los mercados y cancelar la deuda con los acreedores antes del 14 de ese mes. Bueno, momento de despedirnos, doctor. Comandante. Nos vamos a ir con el discurso que dio en la Cámara de Diputados en Argentina Axel Kicillof, quien fue el último ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana estaremos aquí de nuevo para llevarte las últimas noticias que tienen que ver con toda esta oleada conservadora y seguramente muy atentos a lo que pueda suceder en Brasil, donde, según todo lo que vimos, y es evidente, la situación es muy delicada. Somos Andrés Aldar y Mariano Vázquez. Hasta mañana a las 9. Porque los fondos buitres tendieron una trampa a la República Argentina en los tribunales de Nueva York. Esperaron a que se hicieran los canjes, nunca le prestaron plata a la Argentina y una vez hecho el primer canje empezaron a comprar deuda en default buscando un juez y un sistema legal que les diera la razón. Por eso consiguieron también a través del lobby probablemente que se termine con la doctrina Champerty, que en Estados Unidos prohibía el accionar vergonzoso de los fondos buitres. Y después consiguieron al juez Griesa. Con el juez Griesa, después de un largo proceso judicial en el que llegó hasta la máxima instancia judicial, tuvieron una satisfacción que ni ellos mismos esperaban, que es una verdadera estafa y una verdadera vergüenza para todo el sistema financiero internacional, que es conseguir que un juez de Nueva York ponga freno al cobro por parte de los acreedores que habían entrado a nuestros canjes de 2005 y 2010, con ese instrumento de extorsión. Y recién en 2014 empezaron a accionar contra la Argentina con el apoyo de la Corte Suprema de Estados Unidos, del juez Griesa y de la segunda instancia. Es mentira que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solucionaron la cuestión de la deuda externa. Lo que hicieron fue no solo arreglar el 93%, sino impedir que un grupo de fascinerosos y especuladores internacionales, como los fondos buitres, nos llevaran a los riesgos y a los problemas que probablemente este proyecto que se quiere aprobar nos puede llevar. Y hoy venimos a decir que probablemente pagarle esos 20.000 millones sea también otra trampa para que después vengan 200.000 millones de dólares. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado y ese clima de aceleración, que no es la de los bonos, sino la de la política que lleva adelante el gobierno, para que la sociedad tenga miedo, vote los diputados y los senadores bajo una situación de miedo, de que si no se hace esto, y lo ha dicho el preopinante, si no se hace esto vamos a caer en las peores desgracias. Miedo por un lado, palo por un lado si no se aprueba la sentencia esta del juez Griesa, y también una zanahoria improbable de endeudamiento barato que nos han prometido tantas veces
y que nunca ha llegado, y que cuando ese endeudamiento llegaba era endeudamiento que nada tenía que ver con los intereses permanentes de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados. Caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. El micrófono no se puede estar de este lado. Buenas noches a todas y a todos. Nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Cordial bienvenida para el doctor Vázquez. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ahí estamos atentos y alertas porque la situación en Brasil es mucho más que complicada. Los acontecimientos que han ocurrido hoy llaman a la alarma. Son varios y hay que explicarlos detenidamente, pero hay que estar muy atentos y en este programa te vamos a contar lo que ocurrió y lo que sigue aconteciendo hoy en el Brasil. Que resumidamente es que antes del mediodía asumió Lula como ministro de la presidencia, digamos. Sería el cargo formal aquí en Bolivia, como una especie de jefe de gobierno, por decirlo de alguna manera. Ministro de la Casa Civil, que en la práctica es el número 2 del gobierno, porque la vicepresidencia en general en Brasil está bastante pintada, por decirlo de alguna manera. Pero para vos, si no seguiste las noticias durante el día, 40 minutos después, una orden judicial echó para atrás la designación impulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, hay evidentemente una guerra abierta, una guerra política, entre el gobierno y el partido, yo le digo el partido judicial. Ahora sí, vamos a sustentar esta valoración en un rato. Como lo bautizó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es, empecemos de una vez con Brasil, por favor, querido Hugo, vamos a ver la nota número 3, reporta la televisión española. Esto obviamente hoy se comentó en todo el mundo. Brasil, recordemos que es la principal potencia suramericana, el país más grande de nuestro subhemisferio, de América del Sur, tiene 200 millones de habitantes. 200 millones de habitantes. Octava entre las primeras 10 economías del mundo, oscila entre la sexta, séptima, octava, integrante del BRIC, ese bloque regional que integra con Rusia, con India, con China y con Sudáfrica, o sea que estamos hablando de una potencia no solo en el continente, sino en el mundo. Acosada por una crisis económica muy fuerte, un proceso recesivo, además, y esto obviamente es un dato que no puede dejar de soslayarse. El desgaste también del Partido de los Trabajadores, partido en ejercicio desde el año 2002, cuando llega Lula al poder, tras presentarse a 5 elecciones presidenciales, ¿no? 4. ¿4? Claro. 94, 98, 2002, 2006. Bueno, vamos a empezar. Televisión Española, Meta, dale, vamos. Lula da Silva tomaba hoy posesión como nuevo ministro, en un acto marcado un día más por la tensión que vive el país. Buen día. Su nombramiento ha avivado el pulso entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Ayer, a última hora, se filtraba por parte del juez Moro la conversación entre Lula y Dilma. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tomo... O Bill Clinton, por ejemplo. O cualquier miembro de su gabinete. ¿Y John Kerry? No, olvídate. Además, esta grabación que filtra el juez Sergio Moro a medios de comunicación, a la Red O Globo, básicamente, que conspira, no descansa ni 5 minutos para conspirar contra el Partido de los Trabajadores y Lula, es una grabación ilegal, además. Es una bestialidad eso. Es ilegal. O sea, fíjense lo que estamos... Recordemos si en algún otro momento, en alguna parte del mundo, alguna justicia de un país ha dado a conocer la grabación de un presidente. Yo no tengo registro en 10 o 20 años de... ¿No? El Watergate, las grabaciones esas fueron de periodistas que lo sacaron a la luz. No, claro. Digamos, la espía fue... A ver,
Acá hay una nota que saca La Nación de Argentina, que es un periódico conservador, que repica otra nota de Merval. Mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Está bon. Este diálogo supone un nuevo golpe para la ya debilitada presidenta, cuyo procedimiento de destitución ha echado a andar con la constitución en el Congreso de la comisión que debate el caso. Dilma y sus seguidores acusan al Poder Judicial de pretender dar un golpe de Estado. Viola principios y garantías constitucionales. Los golpes empiezan así. Los jueces han respondido con un comunicado en el que defienden su independencia. La tensión se ha trasladado a las calles y a los balcones con las habituales caceroladas, panelazos, que desde hace tiempo acompañan cada intervención de la presidenta. Bueno, acá hay una primera demostración de la guerra política que mencionábamos entre el gobierno y el partido judicial. ¿Usted se imagina que en Estados Unidos se dé a conocer una charla telefónica por una decisión judicial entre Obama y Bush